10, versículo 35. Números capítulo 10, versículo 35. Cuando usted lo haya encontrado, dice amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor, solo el versículo 35 vamos a leer. ¿Cómo dice? Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura de la palabra del Señor. Nos sentamos, hermanos, en esta tarde. La lectura que hemos hecho está en el contexto de la movilización del pueblo de Israel del monte Sinaí a el desierto de Parán. Si uno lee el capítulo 10 completo de el libro de Números, notará de que al hacer una investigación más detallada, el pueblo de Israel estuvo aproximadamente un año parado en un solo lugar. Nosotros le llamamos el monte de Sinaí, pero no podemos decir que Israel estuvo en el monte, porque realmente no es que estuvo ese montón de gente arriba del monte. El nombre correcto es el desierto de Sinaí. O sea que Israel estuvo, podríamos decir, al pie del monte Sinaí acampando. Cuando se investiga bien, uno notará de que se le llama desierto de Sinaí, y también al lugar donde Dios lo llamó se llamaba desierto de Parán. Entonces es bien importante que hagamos este contexto y que entendamos lo siguiente: que Israel estuvo en ese lugar un año, y en ese año es bien interesante de que eso se tardó Israel para construir el tabernáculo. La construcción del tabernáculo duró un año completo, y hasta ese momento Israel, todo su peregrinaje que hizo desde Egipto, lo hizo sin el arca del pacto, porque fue en ese lugar, al pie del monte, donde Israel construyó todos los elementos del arca, los elementos del tabernáculo. De tal manera que no solamente en ese lugar se construye el tabernáculo, sino que todos los elementos que estarían dentro del tabernáculo, incluyendo el arca del pacto. Pero no solamente eso, de ahí en adelante Israel no haría sus peregrinajes de la manera que le daba la gana a la gente, sino que ahí el Señor estableció cómo era que iban a ir ellos en el peregrinaje tribu por tribu. Algunos que pasaron leyendo ahí el libro de Números notaron de que el Señor les dijo a uno de los jefes de cada tribu que construyeran hasta estandartes, de tal manera que de ahí en adelante el pueblo de Israel no iba a como cayera medio mundo, sino que iban por tribus. Note esto, por favor, porque ya no solamente caminaban por caminar, sino que hacían fases, y a cada tribu estaba bien realmente entendida después de cada quien iba, cada una. Por ejemplo, la primera que acampaba era la tribu de Judá. Toda la tribu de Judá, todos sus descendientes iban. Después de la tribu de Judá iba la siguiente tribu, luego la siguiente tribu, así hasta que llegaban a la número 12. Pero también es bien interesante de que los hijos de Leví, que eran los encargados de todo el proceso del templo, que eran los gersonitas, los coatitas y los meraritas, ellos tres. Pero cuando hablo de los tres, no piense que solamente era el hijo de Leví, sino que eran los escuadrones de sus linajes. Ellos habían sido encargados de poder llevar cada uno de los utensilios del tabernáculo.
Por ejemplo, de los 3 hijos de Leví, los que eran encargados de llevar las cosas más sagradas eran los coatitas, y de ellos descendía Moisés y Aarón. Y es bien bonito porque unos llevaban todo lo que estaba relacionado con las paredes, las estacas, las pitas, podríamos decir nosotros. Cuando arrancaba el pueblo de Israel para salir caminando, salían los de la tribu de Judá, y solo pasaban 1 o 2 tribus y entraban los que llevaban las cortinas. Y es bien interesante de que después de los que llevaban las cortinas, seguían otras tribus, pero los coatitas no se movían todavía. Ellos estaban ahí, esperaban su lugar. ¿Cuál era la lógica? La lógica era que cuando los coatitas llegaran con las cosas más sagradas, el tabernáculo ya estaba construido. O sea que no tenía que, bajemos un poquito la música. No tenía, hermanos, que esperar como que llegara los coatitas y tenían que esperar que se construyera todo. No, cuando ellos llegaban ya estaba construido y ellos solo llegaban para poner los utensilios. Ponga atención, por favor, porque esto es bien importante para lo que vamos a hacer, o para llegar al versículo 35. A mí me llama mucho la atención porque ellos eran obedientes a la palabra del Señor. Todo lo que Dios les decía, ellos lo hacían. Yo me imagino al pueblo de Israel, más de 1.2 millones de personas, por escuadrones. Por eso es que las naciones vecinas les tenían miedo cuando oían hablar de todo lo que Dios había hecho a favor de ellos. Y nos vamos acercando a la palabra que tenemos acá, porque dice el versículo que hemos leído, y al estudiar el contexto, que el Señor llama al pueblo de Israel del Sinaí a este otro monte, a este otro desierto. Y el lapso de tiempo que ellos se iban a tardar de este lugar al otro eran 3 días. Leamos un versículo que dice eso. El capítulo 10, versículo 11. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel. ¿De dónde dice? Del desierto de Sinaí, según el orden de ¿qué? De marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Ese lapso de tiempo es 3 días. Lo que está hablando aquí el escritor, es un tiempo de 3 días. Pero las investigaciones dicen que seguramente Israel no se tardó 3 días por la cantidad de niños, ganados, rebaños que ellos llevaban. Por esa cantidad de animales y de cosas que tenían que llevar, seguramente se tardaron más. No sabemos cuánto más se pudieron tardar de esos 3 días. Pero lo que sí estamos seguros es de lo que dice específicamente el versículo 35. Y es lo siguiente: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Vea el versículo 33. Así partieron del monte de Jehová, que es el Sinaí, camino de ¿cuántos días? De 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Por favor, camine conmigo y enfóquese conmigo en lo siguiente para que entienda la palabra. Cuando uno escucha de que ellos caminaron camino de 3 días, ¿cuántas horas son 3 días? 2 días. Usted sabe que tiene 24, un día. En 2 días solo son 48 horas. Auméntele otras 24 más.
Vaya, entonces yo le pregunto, si usted llevara 3 niños pequeños, ¿cuántas horas es lo más que usted aguantara caminando para hacer una pausa? Para que usted se enfoque, ¿verdad? ¿Cuántas horas es lo más que usted caminara? Y fueron 3 días de camino para caminar, dice el hermano. Va, pero aquí hay una cosa para que usted se sitúe. Ellos hicieron varias estaciones en todo este camino. ¿Estamos de acuerdo con eso? Varias estaciones. Ahora sí entendemos lo que dice el versículo 35. En ese lapso de tiempo de 3 días, entre el Sinaí y el otro lugar que el Señor les dijo que fueran, ellos iban haciendo pausas, y esas pausas las marcaba los que iban adelante con el arca. Porque otra vez leemos el 33. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días. O sea que quien iba adelante de ellos era el arca del pacto. Pero mire qué interesante es esto, porque es primera vez que ellos andan con el arca. Porque le dije al principio de que se habían tardado un aproximado de 1 año construyendo todo lo del arca. O sea, tenían 1 año de haber salido de Egipto, pero los versículos que hemos leído dice que ya era el año 2 y dice que ya era el mes segundo. O sea que apenas tenían 1 año de estar sin el tabernáculo, y ahora tienen 2 años, 2 de haber salido de Egipto, pero 1 de haber estado acampando en el mismo lugar. Y ahora este primer intento de 3 días ya es con el arca, ya es con el tabernáculo. No se vaya a confundir entre el arca y el tabernáculo. El arca era el que estaba en el lugar santísimo, y el tabernáculo era toda la estructura del templo en ese momento. Ahora viene lo hermoso. Y es de que cada vez que ellos levantaban el arca, Moisés decía esta oración. Porque lo que hemos leído en el verso 35 era una oración. Otros dicen que era un poema, y otros dicen que era un dicho. Pero lo más correcto es que era una oración. Pero la oración que ellos decían era una oración de fe. ¿Era una oración de qué? De fe. ¿Por qué era una oración de fe? Porque en esa oración que ellos decían que era repetitiva y que también les duró toda la vida, incluso la seguían diciendo cuando ya estaban establecidos en la tierra prometida. Ellos seguían diciendo estas palabras, y hasta hay un salmo que comienza el versículo 1 con estas mismas palabras. Las palabras que ellos decían en esta oración de fe las pudiéramos clasificar en 3. La primera es: levántate, Señor. Leamos el 35. Dice que cuando el arca ¿qué? Se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová. Esa sería la número 1. La número 2 sería: y sean dispersados tus enemigos. Y lo número 3 sería: y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Número 1, levántate, oh Jehová. Número 2, sean dispersados tus enemigos. Número 3, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Ya vamos a analizar estas 3 cosas. Pero yo lo que quiero es que usted imagine ese momento antes de analizar. Acampaba, agarraban el arca y decía Moisés estas palabras. Y lo hacía cuando levantaban el arca, y también lo decía cuando bajaban el arca. Y luego cuando terminaba el descanso, volvían a levantar el arca porque terminaba la pausa, volvían a decir esta frase, y luego cuando la volvían a bajar, la volvían a repetir por 3 días. Ya usted sabe cuántas horas son en 3 días, cuántas pausas hicieron con tanto animal que llevaban,
con tanta cosa que llevaban del tabernáculo. O sea que no lo repitieron una vez, lo repitieron varias veces. Pero aquí vamos a lo que el Señor ha puesto en mi corazón para esta tarde. Realmente, esa pequeña oración era una oración de poder, hermanos. Era una declaración poderosa. Porque en esa declaración, lo que ellos declaraban era de que todo lo que había acontecido y todo lo que iba a pasar de ahí en adelante, no era por ellos. Era por quien representaba lo que ellos llevaban en sus manos. Otro elemento más, ojo con esto. Hasta ese momento, cuando el arca no había sido construida, el único símbolo de la presencia de Dios que el pueblo llevaba era la columna de nube. Una columna de nube que en el día hacía sombra y en el fuego era luz para el pueblo en medio del desierto. Esa columna de nube simbolizaba la presencia de Dios. Pero ahora no tienen solo la columna de nube, les acompaña algo más. Y es el arca. El arca que representaba la gloria del Señor. Era completamente hecha de oro. Y tenía 2 querubines con sus alas que chocaban el uno con el otro y estaban de rodillas. Simbolizaba la presencia del Señor. Ahora vamos a analizar cada uno de los elementos que involucraba esta oración de fe. Número 1, levántate, Señor. Digamos todos, levántate, Señor. Cuando uno le dice a alguien, levántate, es porque está acostado, ¿verdad? Pero también se le dice, levántate a alguien que está sentado. Entonces, cuando Israel decía, levántate, oh Jehová, el término levántate aquí no tiene que ver así como usted lo entiende o como lo acabo de decir. Yo le dije que se le dice levántese a alguien que está acostado, también se le dice levántate a alguien que está sentado, pero levántate aquí es un término de contexto militar. ¿De contexto qué? Militar. O sea que cuando al Señor se le decía levántate, Señor, cuando a un ejército se le decía levántate, lo que se le estaba diciendo es que se pusiera en guardia, que se pusiera listo. Entonces, hermanos, Israel ganó todas sus batallas porque era Dios quien peleaba por ellos. Cuando se le decía al Señor, levántate, oh Señor, se le llamaba la atención al que realmente los había llevado hasta ahí. Cuando se le decía, levántate, Señor, no era porque Dios estaba dormido, no era porque Dios estaba sentado, no era porque Dios estaba acostado. Cuando se le decía, levántate, Señor, lo que se hacía era un llamado de atención a nuestra mente de que quien iba a pelear no eran los soldados israelitas, sino que quien iba a pelear era el Señor. Levántate no era tanto para que Dios se despertara, levántate era para recordarle al pueblo quién era el que ganaba las batallas. Entonces eso hay que decirle al Señor cuando estemos pasando dificultades. Levántate, Señor, cuando esté pasando problemas usted, cuando esté pasando enfermedades, cuando esté pasando dificultades. Le vamos a decir, levántate, Señor, aleluya. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Póngame atención a lo que sigue, por favor, porque esto se va a poner más bueno. Cuando se le dice levántate, no se le está diciendo a Dios, porque Dios todo el tiempo está dispuesto, porque Dios todo el tiempo está listo. Cuando se le dice levántate, Señor, se le está recordando a esta carne, se le está recordando a este cuerpo que no es Él el que va a pelear, que no es Él el que va a luchar, sino que es el Señor el que va a luchar por nosotros. Cuando usted esté pasando dificultades en su matrimonio, cuando a usted le estén saliendo las cosas difíciles, cierre sus ojos y dígale, Señor, levántate. Le está recordando a su propia vida, así como dice el Salmo, bendice alma mía Jehová.
Lo que el salmista hace es que está recordándole a él mismo, recordándose a él mismo. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No le están hablando a Dios, se está hablando a uno mismo. Yo veo gente peleando ella misma. Hay que decirle a Dios que se levante. Y sigue lo siguiente, el número 2. Y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Aquí, hermanos, hay que explicar a qué se refería Moisés cuando decía, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y hay 2 palabras importantes. Es muy importante que usted aprenda esto. En esta frase hay 2 palabras importantes. La primera, presencia. Y la segunda, aborrecer. Presencia para ellos no es lo mismo que presencia para nosotros. Porque nosotros decimos, la presencia de Dios está aquí, pero los israelitas no entendían lo que nosotros le decimos hoy presencia, a lo que ellos entendían por presencia. ¿Sabe por qué? Porque yo les digo a ustedes, hermanos, la presencia de Dios está aquí, pero usted sigue igual. O sea, ¿quién está aquí? Recuérdenme, por favor, ¿quién está aquí? La presencia de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que el presidente de nuestro país, que usted ya lo conoce, entrara por esa puerta y usted lo viera. Le aseguro que cuando usted lo viera entrar, usted no pondría la misma cara que tiene. Porque reconoce la presencia de alguien que está ¿qué? Entrando. Dios mío, el presidente viene, está entrando. El presidente vos. Uy, pero ¿de quién estamos hablando en esta tarde? No es de la presencia del presidente. No es de la presencia del pastor. Y huyan delante de ti. Esto es lindo. Porque cuando Israel decía presencia, cuando Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Moisés no se refería a una paloma o a un viento, hermano. Porque, yo sentí la presencia porque se le pararon los pelos a usted. Esa no es la presencia, hermano. La presencia es más que eso. Si todos entendiéramos qué es la presencia de Dios, tuviéramos otra actitud en el culto. ¿Se recuerda usted? Cuando se robaban el arca del pacto los enemigos, ¿qué les pasaba a los enemigos? Que era un cofre de oro. Por eso cuando ellos declaraban, cuando ellos decían aquí, lo que menciona aquí el versículo 35, y sean dispersados tus enemigos y huyan de ¿qué? De tu presencia los que te aborrecen. Presencia aquí no era cualquier presencia. El Señor andaba con ellos representado en el arca y representado en la nube. La presencia andaba con ellos. Cuando el pueblo de Israel venció las murallas de Jericó, andaban dando vuelta. ¿Y qué cree usted que era lo que iba delante de ellos? El arca, la presencia. A veces perdemos en esta vida porque luchamos solos y no estamos luchando con la presencia. No es Él el que está luchando por nosotros. Sean dispersados tus enemigos. Le explico esto. ¿Cuáles eran los enemigos de Israel? ¿Y qué significa aquí dispersados? Dispersados es, por ejemplo, Israel utilizaba mucho esa frase porque a ellos no les gustaba estar dispersos. ¿Qué es estar dispersos? Que nosotros, por ejemplo, ahorita que estamos juntos, nos dispersemos. Y unos se vayan para el parque, otros se vayan para aquí, a una colonia. Nos dispersamos. Cuando ellos están diciendo, sean dispersados tus enemigos, están usando otra vez un término militar. Porque ellos hacían campañas militares
Y este escrito que tenemos aquí es un escrito que fue escrito muchos años después que esto pasara. Por lo tanto, tiene una cosmovisión militar. Eso de levántate, Señor, eso de y sean dispersados. Si había algo que a Israel no le gustaba, era estar dispersado. A ellos les gustaba estar juntos. Eso debe entenderse militar y geográficamente en el contexto de Israel. ¿Por qué militarmente? Porque un ejército dispersado no tenía la misma fuerza que estar juntos. Número uno. Número dos, una población dispersada no tenía la misma fuerza que estar juntos. O sea, geográficamente se tenía que estar juntos, se tenía que estar en un solo lugar y así enfrentar al enemigo. Entonces, cuando ellos decían, y sean dispersados tus enemigos, era que iban a hacerse pedazos los enemigos de Israel. Por eso dice, sean dispersados, o sea, sean destruidos, desaparezcan los enemigos. Y luego, en la parte 3, lo que le estaba explicando, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Ya expliqué lo que es presencia, ahora hablaré de la otra palabra que es aborrecen. Y a esa palabra es a la que quiero darle más importancia en lo que falta de esta palabra. ¿Quiénes eran los que aborrecían a los israelitas? En ese momento, para decir nombres, por ejemplo, eran los moabitas, eran los edonitas, los filisteos no estaban bien organizados como nación, pero al menos los amonitas, los edonitas, el pueblo de Moab era uno de los más fuertes, y de esos pueblos procedía, por ejemplo, Balac, quien quiso destruir al pueblo de Israel por medio de Balaam. Y esos pueblos eran los que aborrecían a Israel. Pero uno se preguntaría, ¿y por qué lo aborrecen? Hay una razón bien importante, fíjense, porque estos pueblos aborrecían a los israelitas. Tal vez usted no lo sabe y hoy lo va a aprender. ¿Por qué era que los odiaban tanto? Y es de que todos ellos, Moab, Edom, todos esos pueblos, habitaban en la tierra que le pertenecía a ellos. ¿Sí comprenden eso? O sea que ellos sabían que si Israel iba a conquistar la tierra, iban en cuenta también ¿quién? Ellos. Pero note usted, y si usted está leyendo ya los primeros capítulos de Deuteronomio, notará de que en varias ocasiones Israel le pedía permiso a las naciones solo para pasar. Decía, no, incluso hasta si alguien consume agua, les vamos a pagar el agua. Pero ¿qué hacían las naciones? ¿Les daban lugar de paso? ¿Sí o no? No les daban lugar de paso. Los enfrentaban. Ni modo, los mataban los israelitas. Pero había otra cosa bien importante. Y es que, hermano, imagínense usted, si nosotros fuéramos Moab y Moisés nos está pidiendo permiso para pasar por aquí. ¿Sabe cuántas personas van a pasar aquí por alegría? ¿Sabe cuántas personas van a pasar aquí por alegría? Va a pasar aproximadamente 1.2 millones de personas, con todo su ganado. ¿Sabe qué significa eso? Temor. Si Israel, hermanos, solo con pasar dejaba la unción de la presencia de Dios que llevaba, ¿quién iba a querer por lo menos que pasara por el patio? Entonces, yo no sé si está entendiendo, pero qué protección la que este pueblo andaba. ¡Qué protección! Escuche lo que le voy a mencionar. Usted ha notado que cuando una persona importante de otro país o el presidente de nuestro país va a cruzar por un lugar, ¿verdad? Que él no pasa y nadie sabe lo que va pasando. Todo el mundo sabe qué es lo que va adelante del carro donde va él. Por lo menos aquí en nuestro país, que es un país bien de escasos recursos. No sé si usted ha visto algún video, pero por lo menos andan unos 6 vehículos de seguridad.
Y es, hermanos, y adelante de esos 6 vehículos de seguridad va un montón de patrullas haciendo un gran escándalo, apartando a medio mundo. Imagínese yo que me encuentre el presidente con mi carrito y no me quiero apartar, ¿qué me pudiera pasar a mí? ¿Qué cree que me pudiera pasar? En ese momento me levantan el carrito y se lo llevan en la grúa. O sea, eso pasa. Y de los 6 vehículos, no se sabe en cuál de los 6 va el presidente por temas de seguridad. Así son los presidentes. Y luego, hermanos, el gran movimiento. ¿Qué cree usted que llevaba Israel? ¿Vehículos de seguridad? ¿Llevaba cámaras de seguridad Israel? ¿Llevaba un GPS y unos drones por arriba que iban guardando? No, una caja de oro llevaban ellos. Con unos, que la misma Biblia dice, unas especies de palos que estaban rellenas de oro y ahí lo iban cargando. Pero, hermano, ¿qué simbolizaba eso? ¿Qué simbolizaba eso, hermanos? Eso era mejor que los GPS de hoy, que la seguridad de hoy, que los carros de guerra de hoy. Ahora, hermanos, todo eso uno dice, wow, pero quiero decirle que si a usted eso le impresiona, pues usted todavía no sabe quién es el que está con nosotros. Poderoso, ¿verdad? A lo que el diablo más le tiene miedo no son a esos vehículos de seguridad. A lo que el diablo más le tiene miedo no son a esos GPS. La gente dice, Dios mío, que el Señor nos libre, cuando Rusia saca su ejército a exhibir, o cuando dicen de que han creado un montón de bombas atómicas. El diablo no le aflige eso. Al diablo le aflige que usted ora, pero usted no sabe eso. ¿Por qué, hermanos? Porque todas esas cosas que el mundo tiene, ¿las maneja quién? Las maneja el enemigo. Pero lo que él no maneja es la presencia de Dios. Lo que él no maneja es la gloria de Dios. Y esa es la gloria que tenemos nosotros como iglesia. Aleluya. Esa es la gloria que tenemos nosotros como iglesia. Aleluya. Incluso esos aplausos que usted da se escuchan bien vanos, los oigo yo. Wow, hermanos. Nada más y nada menos que el que abrió el mar rojo es el que está dentro de usted. El que partió el Jordán es el que usted anda. El que resucitó a Lázaro después de 4 días anda con usted. Anda con usted, anda conmigo, está con esta iglesia. Ese mismo Dios, aleluya, bendito Dios. Ese mismo Dios es el que está con nosotros. Él está con nosotros. Todos esos que aquí se mencionan y sean esparcidos todos tus enemigos, pero vea la última parte, dice, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Note por favor que aquí hay mucho. Note por favor, en esta oración, ¿a dónde se ve el esfuerzo de Israel? Revise esta oración. ¿Dónde está el esfuerzo de Israel aquí? Revisemos las 3. Levántate, Señor. ¿Participa Israel ahí? No. Segundo, y sean dispersados tus enemigos. ¿De quién son los enemigos? O sea, aquí yo no sé si usted está entendiendo lo que el Espíritu está hablando. Los enemigos tuyos no son tuyos. O sea, yo no entiendo cómo hay gente, fulano me odia. Dios no te ha mandado a tener enemigos, hermano. Usted no puede tener enemigos. Los enemigos de Israel eran enemigos ¿de quién? Dice, y sean dispersados tus, no dice nuestros. Israel no tenía enemigos. Quien tenía enemigos era ¿quién? Dios. Todo aquel que vaya en contra de Dios se convierte en enemigo de Dios. Entonces, pero usted no va a ver, escucha esto, que esto se está poniendo mejor. Usted no va a ver que era Dios quien venía a pelear. No, era Israel quien peleaba. Pero Israel peleaba la batalla de Dios.
Yo no estoy predicando un evangelio de la iglesia de Dios. Yo no estoy predicando un evangelio de Eduardo. Estoy predicando el evangelio de Dios. Estoy predicándole a gente de Dios. Que no me entiendan los de afuera, eso no interesa. Lo que me preocuparía es que no entienda usted lo que el Señor está diciendo en esta tarde. Esta iglesia es la iglesia de Dios. Y los enemigos de esta iglesia son enemigos de Dios, no son enemigos de nosotros. Así que podemos decirle: levántate, Señor, y sean dispersados todos los brujos, todas las obras del diablo, y que las almas que son de Él sean sueltas. ¿Cuántos pueden decir eso? Que las almas que le pertenecen a Él sean rotas. Gloria a Dios. Tus enemigos. ¿A dónde sale Israel aquí? Tampoco. No lo encontramos en la segunda frase. Revisemos la tercera. Y huyan de tu presencia los que te. Revise tú y te. Y huyan de tú. No dice de nuestra. Wow. Y dice los que te, no dice los que nos. ¿A dónde aparece Israel aquí? En ningún lado. Simplemente ellos eran misericordia de Dios. E iban caminando y delante de ellos iba quien los llevaba. Eso somos nosotros, iglesia del Señor. Somos un pueblo que no obedecemos a un pastor, que no obedecemos a un hombre, que obedecemos esta palabra. Aleluya. Y que obviamente no es Dios quien está aquí físicamente, porque Él no se puede ver. Pero somos su pueblo, somos su iglesia. Aquí no aparece Israel. Es una oración de fe, una oración que muestra quién es el Dios de ellos. ¿Quién pelea por ellos? ¿Quién está con ellos? La gente no entiende eso. Muchas personas no entienden. Pero quien está en medio de nosotros es el Santo de Israel. Quien está en medio de nosotros es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no me mando solo. Esta iglesia no se manda sola. Es el Señor quien está con nosotros, quien está a nuestro lado, quien nos levanta, quien nos fortalece, quien nos sostiene. Dice un comentario que yo tengo, que reviso, que cuando Balaam busca a Balac para que maldiga al pueblo, lo que tiene es miedo de Israel. ¿Y sabe usted por qué no lo enfrenta físicamente en guerra, sino que lo quiere maldecir? Por si usted no sabía, es porque Balaam sabía que las llevaba perdidas al enfrentar a Israel. Por eso mejor decide maldecir al pueblo. Pues en ese tiempo, una maldición, sin que usted peleara, poco a poco iba a ir efectuándose. Y eso iba a acabar con la persona. Israel daba miedo. Pero a mí me llama mucho la atención qué era lo que Israel tenía y qué era lo que la gente que no sabía quién era Israel pensaba que era Israel. Le voy a poner eso en un mejor ejemplo. ¿Qué era Israel? Ex esclavos, gente sin experiencia militar, gente que no andaba buenos zapatos, gente que no tenía ni ropa para cambiarse. Ahí andaban con un montón de cabras, con un montón de chivos, llevando un montón de cosas en los hombros, en carretas, que era el tabernáculo del Señor. Eso era Israel. Gente que llevaba unos estandartes que decía Jehová Nisi. Eso era todo. Ahora dejemos eso ahí y vámonos para las naciones. ¿Qué oían las naciones de Israel? Que Israel había vencido a los egipcios. O sea, las naciones se imaginaban espadas de lujo que tenía Israel, carros de combate de lujo,
Eso se imaginaban las naciones. O sea, si esta gente fue capaz de vencer a los egipcios, solo imagínense, dicen ellos, los carruajes que han de tener, los caballos hermosos que han de tener. Nada de eso tenía Israel. Entonces le voy a decir lo mismo. Mientras usted cree que es un hermanito que viene al culto, que a veces se duerme, la gente de afuera usted lo ve de manera diferente. No sé si usted está comprendiendo eso. Mientras yo digo, aquí voy de nuevo el domingo para el culto, la gente cuando nos ve pasar dice lo que realmente a veces no pensamos de nosotros mismos. ¿Y qué era lo que hacía la diferencia? Hermano, me alegro tanto algo, que mucha gente que todavía no sabe qué es la iglesia de Dios, que quizás dice jamás voy a entrar a esa iglesia, pronto van a entrar a esta iglesia. Entonces, ¿y qué es lo bonito que tenemos nosotros? Nada. Es quien va delante de nosotros. Lo mismo te voy a decir si estás pasando enfermedades, si tienes problemas en tu columna, si tienes problemas en tu hígado, si tienes problemas en tus riñones, si tienes problemas en tu cabeza. Que ese mismo Dios está aquí y Él puede cambiar tu historia también. Él puede cambiar tu salud también. No te preocupes por lo que dice el médico, porque el más importante está aquí con nosotros esta tarde. ¿Cuántos creen eso? El más importante, hoy no tenemos un arca aquí. El Señor nos dejó la mejor presencia que se llama Espíritu Santo. Él va a estar con vosotros todos los días hasta el fin. Él va a dar testimonio de mí. Lindo eso. No hay obra de Israel, pero quien se vuelve famoso es Israel. No se ve intervención de Israel. No se ve nada. Todos tienen que ver con Dios. Entonces yo voy a decir algo acá y ojalá alguien lo pueda entender. Todo esto no depende de ti, sino depende de Dios. Tus enemigos no son tus enemigos, son enemigos de Dios. Tus enfermedades no son tuyas. Esas enfermedades Dios las va a desaparecer. Cuando leía este mensaje pensaba en las naciones. Pensaba en las naciones. Pensaba en los países que su nivel de cristianismo es casi nada, cero, como Senegal. Y pensaba en los hermanos nuestros misioneros, aquellos que se van a hacer misiones a esos lugares. Y también pensaba, y esto refuerza mucho, traer a la memoria parte de lo que la hermana Verónica decía ayer en el Congreso de Jóvenes. Ella con su esposo, el hermano Wilson, están en Senegal. A mí se me derramaron las lágrimas, se me salieron las lágrimas, solo volteé a ver para una pared que estaba ahí. Es que nuestro Dios está vivo. Dice que cuando ellos llegaron a Senegal y no tenían ningún contacto, dice que comenzaron a predicar en español y nadie entendía nada. Yo le escuché, no sé si los hermanos que están aquí me pueden certificar o oí mal, pero dice que el Espíritu Santo les traducía el mensaje de ellos en español al idioma de los senegaleses. No sé si así dijo. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. Dios mío. Cuando ellos estaban predicando, el Espíritu Santo en el aire les traducía y los senegaleses entendían. O sea que Dios no está encerrado, está en todos lados. Lo que necesita es gente que abra la boca. Hermano, mire, aunque usted Dios no lo usa en sanidad, declare sanidad, declare sanidad, declare sanidad, declare sanidad. Que cuando usted declare sanidad, Dios va a hacer algo en esa gente.
Dios va a hacer algo en los enfermos. Dios va a hacer algo. O sea que lo que Dios necesita es que usted y yo abramos la boca. O sea, si yo me quedo aquí pensando, y si me matan, es que esa gente es bien dura, es que esa gente aquí, es que esa gente allá. No. Métase a esas casas donde está lleno de un montón de cosas. Métase, hermano, métase a ese lugar donde nadie se mete, porque cuando usted ya esté metido, ahí lo que se va a meter es el Espíritu. Precioso, ¿verdad? Lindo, hermanos, esto. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y recuerdo estas palabras. Por favor, escuche esto, que no es normal. Y yo sé que usted va a entender eso. Dios le dice a Elías, tenía un montón de tiempo Elías de no comer. Y le dice, vete a Sarepta. Y le dice así, que yo, le dice, he preparado un restaurante donde te van a dar comida. No. Le dice, yo he preparado a una viuda que te dé de comer. ¿Qué le tenía preparado? No se oye. ¿Qué tenía preparado? Una viuda. Y usted ya sabe la condición de la viuda. Entonces y Elías dijo, asegura esa viuda de ser billetuda. Escúchame por favor. Cuando Elías conoce a la viuda andaba recogiendo unos chiribiscos. Usted sabe qué es chiribisco, ¿verdad? Andaba recogiendo unos chiribiscos. Y andaba recogiendo los chiribiscos porque era la última comida que se iba a comer con su hijo, porque después se iban a tirar a la cama a ver hasta qué momento se morían. Mire quién es Dios, mire el Dios que tenemos nosotros. Elías se le queda viendo y dijo Elías, mire, Elías no dijo, ve para la señora que me mandó Dios. No, Elías dijo, dijo Elías, algo quiere hacer Dios con esta viuda. Y le dice, cuando la encuentra por ahí, pero no es ese el meollo del asunto, sígame acá. Le dice, mira, dame de comer, tengo varios días de no comer. Ay, mi hijo, le dice ella, si supieras que lo que ando haciendo ahorita es recogiendo las chimisas, ¿sabe qué es chimisa, va? Las últimas chimisas para hacer el pan y ya nos vamos a morir. No, le dice él, escuche esto, hermano. No, le dice, dame porque no sé qué es lo que sigue después, pero lo que sí estoy seguro es que le dice, dame a mí primero. Dame a mí primero. Y la mujer obedece. Bueno, dijo la viuda, yo pensé que iba a durar más el tiempo de nuestra existencia, pero con este señor se acortó. Va a ser más rápida la muerte. Pero resulta que cuando la viuda hace su primer fuego y comienza a arreglar todo para hacer la comida, cuando ella agarra la tinaja, hermanos, no pesa igual. No pesa igual. ¿Está entendiendo la otra? Está despierto, ¿verdad? ¿Cuántos están despiertos? Ella sabía que lo que había era un poquito, pero cuando la agarra, está llena. Está llena la dijo la viuda, este hombre no es normal. Este hombre no es normal. Vaya, pero hasta ahí no es lo más importante. ¿Sabe qué es lo más importante? Lo más importante es que si Elías no abre la boca, la palabra de Dios no se ejecuta. ¿Cómo así, pastor? Que esa viuda se hubiera muerto de hambre si Elías no cree. Que él se hubiera muerto de hambre si él no cree. O sea, hay palabras aquí en el aire que Dios quiere hacer con usted, pero hay gente que no cree. Esto no es normal lo que está pasando en este momento. Hay palabras aquí que Dios ya soltó, palabras proféticas como esa palabra, pero Dios necesita gente que las crea, que las hable. Aleluya. Alguien quiere hablar esa palabra. Aleluya. Alguien quiere declarar esa palabra. Aleluya. Dios suelta la palabra, pero usted la tiene que creer. Y después de creerla tiene que estar convencido. Y después tiene que hablarlas.
Cuando el médico diga, mire, le queda corto tiempo, esta columna ya no le sirve, usted tiene que declarar, eso es lo que dice usted, pero lo que dice el otro doctor no es así, yo me debo a él. Eso es lindo, hermanos. ¿Por qué digo eso? Porque con ese pedacito de oración de Números 10:35, Israel anduvo conquistando por todos lados. Levántate, Jehová, y sean esparcidos todos tus enemigos. Ahí andaba, para acá, para allá. Hermanos, no sé si ustedes leyeron los últimos capítulos de Números. Y una nación que Israel destruyó, ¿cuánto le quedó de botín? ¿Se recuerdan? No le estoy diciendo la cantidad de botín. Le estoy hablando de que le quedó un montón de plata a Israel por haber destruido una nación. Entonces, hermanos, si es que las bendiciones están cerca. Yo lo que puedo entender aquí, que lo que tenemos que hacer es ser como Israel. No andarnos sacrificando por lo que no vamos a conseguir, sino pelear las batallas del Señor, que en medio de esa batalla viene todo lo que necesitamos. Viene todo lo que necesitamos. Y voy en línea a finalizar. Junto con este testimonio que le menciono yo de la hermana, ahora entiendo por qué Dios ama a las personas. Y ahora entiendo por qué Dios llama a sus hijos para que vayan a otros lugares. ¿Por qué? Porque todas esas naciones, todas las que aborrecen el nombre de Jesús, van a ser desparcidas. Escuche. Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. En muchas naciones aborrecen el nombre de Jesús. Y como decía la hermana que daba testimonio, yo no había oído hablar del nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque esas naciones se encargan de que ese nombre no se oiga. Todas esas gentes aborrecen el nombre de Jesús. Pero ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser esparcidos. Aleluya. Y en lugar de detener el evangelio, más misioneros van a haber. La hermana decía que eran 17 millones de personas en Senegal y solo hay 3 iglesias de Dios. Pero eso, hermanos, que hoy oímos, esa gente va a ser desparcida. ¿Cuántos envían una palabra así? Que el Señor los esparza y que más gente pueda entrar a ese lugar. Que un día digan los de Senegal, ay, dejen que entren todos, hombre. Aleluya. Que entren todos, dejen los que prediquen. ¿Por qué? Porque esas personas no son enemigos de la iglesia de Dios, son enemigos de a quien ellos aborrecen. Toda la gente que se burla del evangelio no se está burlando del evangelio, no se está burlando de la iglesia de Dios, se está burlando del Rey de Reyes y Señor de Señores, y tarde o temprano se van a enfrentar con Él. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Todos los hombres y mujeres que se han burlado del evangelio, que se han burlado del nombre de Jesús, van a ser esparcidos, van a ser deshechos. Aleluya. Estaba escuchando yo el testimonio de una persona que trabajaba para Satanás, que estaba, hermanos, tiesa, se le puede llamar, que estaba tiesa, y lo enviaron a esa campaña a estorbar al predicador. Y cuando llegó a la campaña y andaba todo tieso, se le acercó al predicador así todo tieso y le dijo: no vas a predicar hoy. Y el predicador era terrible. ¿Por qué? Le dice él. Porque me mandaron a impedirte que predicara. Y el predicador le dio risa, y le dijo: ¿para quién trabajas vos? Para Satanás.
Y así te tiene Satanás, le dijo. Estaba él tieso. Pero es bien interesante esto, mi hermano, lo que dijo él. Que Satanás lo tenía así por no haber cumplido unas misiones que él le había dado. ¿Cree usted? ¿Y si nos tratara a Dios así? Y se lo dijo. Y le dijo Satanás, qué poderoso, que si no detenía a ese predicador, era el predicador Héctor de la Cruz, algunos lo escucharon, a ese evangelista. Si no lo detenía, se iba a morir. ¿Sabe qué le dijo el predicador? Pues no te vas a morir, le dijo. No te vas a morir porque oí lo que te voy a decir. Satanás te tiene así, pero el Dios a quien yo predico te va a liberar en este momento. Y andaba con muletas él y le dijo, suelta las muletas. No, no puedo, que las sueltes, te dijo. Y dice que salió corriendo él, salió corriendo y se le pegó por atrás y le sacó la muleta por atrás. Y él dice que quedó así, camina, y salió corriendo. Y salió corriendo y le dijo, renuncia, Satanás. Y ahora le dijo, vas a ir, pero a decirle que se convierta mejor. Era terrible, ¿verdad? A veces nosotros no sabemos de quién somos hijos. A veces nosotros no sabemos quién anda con nosotros. Yo me siento feliz porque la presencia de Dios está con nosotros. Levántate, Jehová, y que todos tus enemigos huyan delante de ti. Aleluya. Póngase de pie. ¿Cuántos pueden levantar su mano? Pues, aleluya, yo siento la gloria de Dios en esta hora. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle, levántate, Jehová, levántate en mi familia, levántate en mi matrimonio, levántate en mi célula? Yo no sé si alguien le puede decir al Señor, levántate, Señor, en